Steve espera que la soledad en el mar abierto, en el barco que él construyó, lo ayudará a dejar atrás un año difícil. Estaba realmente por mi cuenta ahí afuera, lo cual estaba bien. No necesitaba a la gente. Realmente no necesitaba tanto a la sociedad. Me imaginaba más como una criatura marina. La primera semana en alta mar, el clima es excepcionalmente bueno. Cuando salí de las Islas Canarias por una semana, la navegación fue increíble. Todo era hermoso y escuchaba la radio mientras tocaba el bote como un tambor. Tenía toda una rutina de ejercicios en el barco. Se sentía como estar en casa. Pero a 1.200 kilómetros y una semana en el medio del Atlántico, el clima comienza a cambiar. El clima empieza a ponerse feo. Probablemente estaba soplando unos 35 nudos, más o menos. Y las olas empezaron a crecer. Para un marinero experimentado como Steve, no es nada fuera de lo común. Antes ya había visto climas mucho peores. Pensé que podría ser cosa de 1 o 2 días y que todo pasaría. No le di importancia. Todo estaba bien. Al caer la noche, el mal tiempo continúa. Steve activa el piloto automático y se acuesta para descansar. La gente cree que navegar es una tarea tranquila. No lo es. Las enormes olas están azotando el lateral del barco. Se sentía un movimiento bastante brusco, pero aún así podía medio recostarme y estaba medio dormido. De repente hubo un estruendo fuerte en el lado de la proa. Y de inmediato fue como una inmensa inundación de agua. Steve no tiene idea con qué chocó, pero el casco del barco ha sido destrozado. El agua estaba subiendo muy rápido. En segundos, el agua está sobre su cabeza. Solo pensé, este barco va a estar bajo el agua. Me voy directo al fondo. El bote se está hundiendo. Sabe que tiene segundos para llegar al bote salvavidas en la cubierta. Entonces tiro de la cuerda y la cuerda sigue saliendo. No pasa nada de nada. ¡Vamos! Esto no funcionó. ¡Vamos! Y finalmente, ¡boom!, se abre. Steve llega a salvo, pero justo cuando está a punto de soltarse, surge un pensamiento aterrador. Me di cuenta de que con el equipo que había en la balsa no duraría mucho tiempo. Todo lo que necesita para sobrevivir está dentro del barco inundado. Era fundamental que regresara al barco, me sumerja y recuperara el equipo necesario. Aunque me di cuenta de que el barco podría hundirse bajo las olas en cualquier momento.
En contra de sus instintos, no tiene otra opción más que sumergirse de nuevo en el barco que se hunde. Todo estaba oscuro, así que no podía ver nada. Podía sentir el equipo de emergencia. Estaba amarrado. Comencé a cortar con determinación. Steve libera su kit de emergencia. Pero justo cuando llega a la escotilla, la escotilla se cerró de golpe. El barco está cubierto de agua. Me voy a hundir. Pensé que era el fin. Si no salgo de aquí ahora mismo, estoy sumamente seguro de que voy a morir. No tengo ninguna duda. pero cuando sus pulmones están por estallar, una enorme ola rompe contra el barco. De repente había aire, lo cual fue realmente un gran alivio. Con solo segundos de margen, Steve escapa, aferrando sus vitales suministros de emergencia. Salté a la balsa y vi que me estaba alejando del barco. Steve solo puede observar cómo se aleja, no solo de su barco, también de su sueño. A la deriva en medio del océano Atlántico. Fue simplemente devastador. Esa primera noche, el viento soplaba muy fuerte, estaba muy frío, demasiado húmedo, fue un momento muy aterrador. Tenía mucho frío y no paraba de temblar, y me preocupaba morir de hipotermia. Quizás no pasé la noche. Día 1. Sale el sol, para revelar el horror de la situación de Steve. Su barco se perdió, y está solo en medio del Atlántico. Estoy muy lejos de cualquier persona y también estoy en una parte muy vacía del océano. Solo soy una pequeña cosita rodeada por la inmensidad del mar. Era un poco abrumador. Steve no tiene medios de comunicación y sabe que nadie estará buscándolo. Y entonces me asusté. Esto es muy real y vas a estar muerto en cuestión de horas si no reaccionas ahora mismo. Tienes que recuperarte. En un último acto desesperado, Steve intenta encontrar algo que le salve la vida. Y de repente algo pasó y todo encajó en mi cabeza. Entonces pensé, claro, el tenedor. Steve espera que un tenedor sea lo suficientemente fuerte para sujetar un parche a la balsa.
No tenía energías para saltar, ni celebrar, ni nada. Pero fue literalmente la mayor victoria de mi vida. Día 54. La alegría de Steve dura poco. Casi no le quedan provisiones y sigue a cientos de kilómetros de la costa y su cuerpo está demasiado débil. Bueno, logré salir de esa situación, pero ¿y ahora qué? Sigo estando condenado. Día 55, 56, 57. Un día menos de vida, y ahí va otro día más. Realmente no pensaba que podía lograrlo. Día 60. Fue una etapa de pura resistencia. Dios mío, esto es vivir una vida al límite. Miraba mi reloj, convencido de que habían pasado minutos. Volví a mirarlo y solo habían pasado como 30 segundos. Era como si el tiempo se arrastrara eternamente. Día 66. Después de 66 días solo, la última esperanza de Steve se ha ido. Sus destiladores solares ya no funcionan más. La tela del fondo está completamente podrida. No servirá para nada, imposible de reparar. Su única forma de obtener agua potable ya no está. Me di cuenta de que esto era todo. Ya no me quedaba esperanza. Día 69. Steve ahora solo tiene 3 latas de agua de emergencia, y los niveles tóxicos de sal en su cuerpo empujan al límite su salud mental. La parte física de mí decía, mira, ahí hay agua, vamos a agarrarla. Pero la parte racional, la que domina y controla, me decía, no, no tiene sentido a menos que estés a punto de morir. Todavía no es momento de hacer eso. Es una mirada al cielo desde el infierno. Solo en el océano por más de 70 días, el cuerpo y la mente de Steve ahora están colapsando. Su única opción es llegar a tierra. Pensaba que iba a ver las islas mucho tiempo antes de este momento. Día 73. Día 74. Debería estar llegando a las islas, debería haber alguna señal de que estoy cerca. Pero Steve se da cuenta de algo. Se ha calculado mal su posición. Las corrientes lo arrastrarán al océano y a un destino fatal. Quizás estoy tan al norte que lo siguiente es Inglaterra. Dentro de 8 meses. Eso fue muy duro. Estaba muy preocupado de haberme equivocado y pensar que no lo lograría. Ya no sé qué pensar. Día 75. Quizás estoy muerto. Tal vez esto es lo que se siente y esto es lo que merezco por mi vida miserable y quizás me quede flotando por aquí para siempre.
Sentí la desesperanza de quienes quedaron a la deriva en el mar y nunca regresaron, sin que nadie supiera qué pasó. Y aquí estaba yo entre ellos, podía sentir que estaban a mi alrededor. Era una sensación terriblemente desesperada. Había terminado. Estaba completamente agotado, no me quedaba nada más por dar. Pero para su temor, Steve se da cuenta de que la isla es una fortaleza de acantilados verticales y arrecifes de coral afilados como navajas. Dios mío, he llegado hasta aquí y no hay forma de que pueda desembarcar. Después de soportar tanto durante tanto tiempo, Steve no puede dejar que la salvación se le escape en el último obstáculo. Este viaje tiene que terminar hoy. No hay duda al respecto. De una forma u otra, esto va a terminar. Oh, wow. Es increíble. Realmente no podía creer que hubiera alguien allí afuera. En la mañana de su día 76 a la deriva, unos pescadores locales avistan a Steve. Él dijo algo así como, ¿qué haces aquí afuera, amigo? Y yo respondí, bueno, estoy aquí mejorando mi bronceado. Mis sentidos estaban como conectados a un circuito eléctrico de alguna manera. Todo estaba amplificado, cada color era muy vibrante y cada olor era realmente intenso. Era conmovedor. Para mí fue algo muy hermoso. Tras soportar 76 días en su diminuta balsa, los músculos se han atrofiado y pesa solo 45 kilos. Tras 6 semanas en el hospital, Steve se reúne con sus padres, que pensó que no vería nunca más. La pequeña isla de Marigaland, donde lo encontraron, está a 100 kilómetros al sur de su destino original, Antigua. No hay nada noble en haber sobrevivido. Solo fue lo que logré hacer. Creo que fueron los asuntos pendientes los que me mantuvieron con vida. Por seguridad, los buceadores nadan en parejas. Al sumergirse junto a su compañero, Rob siente una emoción que le resulta familiar. Cuando era niño solía ver Aquaman y soñaba que ese era yo. Me siento en casa al tocar el agua. Y una vez que llego al fondo del mar, me pongo en modo de cazador-recolector. A veces cuando me encuentro sumergido en el agua, miro debajo o detrás de una roca
Y me pregunto si alguien más ha estado allí para ver eso. ¿Alguien más ha tenido la suerte de pasar por encima de esa roca? ¿Realmente soy la primera persona en la historia en tocar o mirar esa roca? Y eso me hace sentir fuerte. También me hace sentir realizado. Adoro el silencio. Solo escucho mi corazón. Rob ha pasado años bajo el agua, localizando cuerpos, minas y buzos enemigos con éxito. Pero por sorpresa, encontrar cangrejos le resulta difícil. Pasé 20 minutos buceando y regresé sin nada. Día 1, 4 p.m. A ver si atrapas uno en la última. Sí. Luego un tipo me mostró el cangrejo que había atrapado. Y por supuesto yo lo tomé como un desafío. Y decidí que en la próxima inmersión encontraría el cangrejo más grande. Pero esta vez, cuando Rob y su compañero de buceo descienden, hay un problema. El compañero de Rob no puede despejar el aire de sus oídos y le resulta muy doloroso. Me sentí devastado. Otros 8 buzos seguían bajo el agua. Con sus 20 años de experiencia como buzo de la Marina, Rob decide que hay una única opción: bucear solo. Regresaría con una bolsa llena de cangrejos para mostrarles a estos tipos que soy el rey de los buzos. La herida en el ego de Rob nubló su juicio profesional. El buceo es una de las actividades más peligrosas del mundo. Si tiene algún problema estando en las profundidades sin un compañero, no habrá nadie para dar la voz de alarma. Mientras nadaba entre las algas, vi algunos erizos de mar. A mi esposa y a mí nos encantan estos animales. Los erizos eran un buen aperitivo, pero Rob iba en busca del plato fuerte: los cangrejos. Salí disparado. No me importó morir, solo lo seguí. Empecé a abrirme camino entre las algas y el sargazo. Revisé cada rincón. Lo agarré rápidamente y lo guardé. Rob volvió a sentirse bien con su logro, pero en su prisa por atrapar el cangrejo, no percibió un cambio crucial en el agua. Sentí algo diferente. Una corriente de agua fría me abrazó. Al voltear noté que el agua giraba en espiral. De pronto, una poderosa corriente de resaca arrastró al buzo. Un estrecho y veloz canal de agua lo llevó lejos del sitio de buceo. Giraba sin saber a dónde estaba la superficie. Al quedar atrapado en la corriente, Rob puede perder su tanque de aire o estrellarse contra una roca submarina. Sentía que me hundía más y más. Y recuerdo preguntarme a mí mismo, ¿esto es el final? ¿Voy a morir? Daba vueltas y me sentía desorientado. Pudieron pasar unos segundos o tal vez 2 o 3 minutos. Perdí la noción del tiempo.
La corriente lo arrastraba cada vez más profundo. Si chocaba contra una roca quedaría inconsciente y se ahogaría. Se me taparon los oídos. No podía respirar. Tomé impulso con una roca. Pateé tan fuerte como pude para salir del remolino. Y vi la luz. Gracias a Dios. Me salvé. Pensaba que debía estar a unos 45 o 50 metros de la popa del bote. Pero cuando di la vuelta, ni siquiera pude ver dónde estaba el barco. Hice un giro completo. Y realmente no podía creer lo lejos que estaba del bote. En cuestión de minutos, la corriente arrastró a Rob a casi 1 kilómetro del bote. Este maorí orgulloso con años de entrenamiento sobre sus hombros, decidió regresar nadando. No quería que mis compañeros me juzgaran por haber sido rescatado 3 días antes de dejar la marina. Había entrenado mucho nadando con el equipo de buceo puesto. El agua era mi segunda casa y nadaría el tiempo que fuera necesario para llegar a donde debía llegar. Pero a pesar de nadar con todas sus fuerzas, no parecía estar acercándose al bote. Mientras nadaba hacia el barco, traté de mirarlo y calcular a qué distancia me encontraba. Sentía cómo la corriente me empujaba. No estaba avanzando. El buzo se encontraba en aguas profundas, a merced de las peligrosas corrientes costeras que surgen entre las islas norte y sur de Nueva Zelanda. ¡Ayuda! Aquí estoy. Grité tan fuerte como pude. ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda, por favor! Pero no me escuchaban ni me veían. ¡Socorro! El equipo de buceo lo mantenía a flote, pero resultaba imposible nadar hasta la orilla. La corriente seguía empujándolo mar adentro. Dos horas perdido en el mar. Los compañeros de Rob se dan cuenta de que está perdido y alertan a la guardia costera. Debía haber 2 o 3, o quizás 5 botes buscándome. Pero en el lugar equivocado. El buzo se encontraba a menos de medio metro sobre la superficie y el oleaje lo ocultaba. Y los rescatistas ignoraban que una corriente lo estaba arrastrando. Necesitaba que alguien me sacara del agua como fuera. Los minutos se convirtieron en horas y las corrientes lo alejaron del área de búsqueda y de la tierra, acercándolo hacia el peligroso mar de Tasmania. Cinco horas perdido en el mar. Vi un avión acercarse. ¡Sí! Me emocioné. ¡Aquí! Creí que si yo veía el avión, ellos podían verme también y me rescatarían. ¡Aquí estoy! ¡Aquí!
Aquí abajo. Pero el avión seguía volando. No entendía por qué no me veían. ¡Regresa! Desde el aire, Rob era solo un punto en una implacable masa gris. ¡Regresa, por favor! Mi corazón dio un vuelco mientras veía el avión alejarse y hacerse cada vez más pequeño. Perdí todas las esperanzas. Estaba a 8 kilómetros de la isla de Mana y sabía que la corriente seguía arrastrándome más lejos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rob se enfrentó a una realidad desalentadora. Los aviones no lo encontrarían en la oscuridad, pero los tiburones que rondaban las mismas aguas sí lo harían. Miré la puesta de sol, la más hermosa que había visto. Quizás la última. Pensé que ya me habrían rescatado, pero no fue así. La última luz del día se desvanece y Rob se prepara para su primera noche solo en el océano. Sabe que tendrá que recurrir a toda su experiencia como buzo para sobrevivir hasta la mañana. Será el desafío más duro al que jamás se haya enfrentado. No sabía si tenía la fuerza para atravesar la noche y sobrevivir, ni cómo hacerlo. Pero luego, estaba de vuelta en el agua. 42 horas perdido en el mar. Rob deberá enfrentar su segunda noche en el mar. Pasé toda la noche imaginando escenarios, pensando qué habría pasado. ¿Qué habría pasado si no hubiera ido a buscar ese cangrejo? ¿Y si no hubiera decidido salir a bucear solo? También pensaba en mi familia, mis hijos y mi esposa. En cómo podría pedirles perdón. Finalmente llega el amanecer y trae consigo nuevas esperanzas de rescate. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Maldición! Por favor. Por favor, Dios. Pero al comenzar su tercer día solo en el océano, Rob sabe que está demasiado débil. Se quita el tanque de oxígeno y el chaleco de flotabilidad. Ya no le queda aire, es solo peso muerto. Su traje de neopreno aún lo mantiene a flote, y el cielo despejado le devuelve un nuevo rayo de esperanza. El tercer día el clima fue hermoso. Me devolvió la esperanza. Pero Rob ha caído en una falsa sensación de seguridad. Vi algo moverse, una silueta que pasó rápido. ¡Dios mío! ¿Y ahora qué? No sabía cuál, pero era un tiburón al fin. Saqué mi navaja. Agitaba el agua sintiéndome impotente. ¿Va a terminar así? Con un tiburón dándose un banquete.
Me quedé quieto. 2 minutos se sentían como 5, y este minuto duró 1 hora. Seguí ahí. A medida que avanza el día, no son los tiburones los que amenazan su vida. Rob pensó que el sol brillante atraería a los equipos de rescate, pero en realidad lo está cocinando vivo. El sol brilló todo el día. Me quemaba. Sentía la cara completamente hinchada, la lengua comenzaba a inflamarse y tenía la piel llena de ampollas. Todas las heridas y cicatrices de la cara se empezaban a quemar con el sol, y el agua salada se iba metiendo poco a poco en cada uno de esos cortes. Ahí estaba, agradeciéndole a Dios por regalarme un hermoso día. Pero este hermoso día me traería dolor. En condiciones normales el cuerpo humano puede sobrevivir 3 días sin agua, pero eso se reduce drásticamente en el océano. Rob bebió solo un poco de agua de lluvia y se está muriendo deshidratado. Y el sol implacable solo lo empeora. Solo podía esconderme en un lugar, bajo el agua. Pero cada movimiento bajo la superficie moja las heridas abiertas. Dios, Apenas respiraba. por favor. No tuvo señales de rescate en 3 días y si los tiburones no lo matan, la falta de agua seguramente lo hará. Puede quedarse esperando una muerte lenta y agonizante o tomar el asunto en sus propias manos. Sentía que había sido suficiente tortura. Sentí que había llegado mi hora de despedirme de todos y de decirle adiós a todo. Dios mío. Cuida de mi familia. Cuida de mi familia. Rangi. Sentía mi corazón latir bajo el agua como si fuera a salirse de mi pecho. Podía sentir cada uno de los latidos dentro de mi cabeza. El oxígeno quiere llegar, pero no lo permito. Solo quería morir. Después de pasar 3 días a la deriva flotando a kilómetros mar adentro, sin señales de rescate, decide ahogarse y acabar con su sufrimiento. Pero el mar no está listo para dejarlo ir. Me sentí desolado. No pude ni matarme. «68 horas perdido en el mar». Rob ahora sabe que estará solo al enfrentar una muerte segura
y encuentra consuelo pensando en sus seres queridos. Traté de nombrar a las personas que amaba para sentirme conectado. Casey. Te amo. Adiós. Rangi. Rob se ha desplazado más de 60 kilómetros. Irónicamente, la misma corriente que lo empujó hacia el norte cambia y lo lleva de regreso al sitio de buceo. Pero se aproxima la tercera noche en el agua y Rob está demasiado débil para darse cuenta. Pensé, si despierto en la mañana, bien. Y si no, estaré con mis abuelos. En tierra firme, los rescatistas piensan que Rob debe estar muerto. Pero su esposa se niega a creer que se ha ido e invoca a sus ancestros maoríes con una ofrenda. Tangaroa hoki mai toku whaia ko. 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 Tomé una piedra de jade que me había dado uno de mis abuelos y la até junto a la piedra que Rob le había regalado a nuestra hija. Y mientras llamé a mis antepasados pidiéndoles que nos lo trajeran de vuelta. Les he dado a nuestro Tonga. Ahora devuélvanmelo. Puede que las plegarias de Rangi hayan llegado tarde. Después de 4 días casi sin agua, el comportamiento de Rob se vuelve completamente irracional. Me sentía claustrofóbico en mi traje. Comencé a quitármelo y lancé mi capucha como si estuviera en el garaje de mi casa y la tirara sobre la mesa. Las capas aislantes de caucho son lo único que le impide morir de hipotermia, pero ya no le importa. Luego me quité las aletas de buceo, y eso es lo último que un buzo se quitaría porque son las que te mantienen a flote cuando estás pataleando. Pasaron casi 75 horas desde que salió a bucear para pescar cangrejos, y Rob ignora que la corriente oceánica lo ha devuelto al punto de partida, cerca de la isla de Mana, y ha descartado todo el equipo que lo ha mantenido a flote y con vida. Podía sentir cómo la energía se escapaba rápidamente, y mi voluntad de vivir desaparecía mientras esperaba la muerte. Solo veía una nube blanca y esponjosa en el cielo.
Pensé que ni mis hijos ni mi familia sabrían que había luchado con todas mis fuerzas para mantenerme vivo esos 3 días, y lo había hecho por ellos. Solo podía concentrarme en esa nube. Pero escuché un sonido y percibí algo en mi visión periférica. ¿Es la muerte? ¡Rob! Los dioses maoríes oyeron las plegarias de Rangi. Lo logró. 75 horas después de que lo vieran por última vez, los rescatistas encuentran una capucha de buceo en el área del sitio original. Y muy cerca finalmente encuentran a Rob Hewitt. Pensé que todo era una alucinación y recuerdo haber visto a un amigo mío. Buen trabajo, amigo. Me dijo, mantén tus ojos sobre mí. Solo mírame. Llevaron a Rob al hospital con hipotermia extrema. Fotografía real. Tenía deshidratación crónica, piojos de mar y quemaduras por el sol, y había perdido casi 10 kilos. 14 meses después, mi esposa y yo tuvimos una hija llamada Ojumarangi, que significa despertar. Rob finalmente se retiró de la marina y ahora trabaja como instructor de buceo en las mismas aguas que casi le robaron la vida. Estoy feliz y estoy vivo, y eso es lo que importa. Pronto se alejan de los otros barcos y van hacia las altas mareas del Golfo de México. Manténlo a 180 grados al sur. Steve Guy es el marinero menos experimentado a bordo y disfruta esta oportunidad en una gran regata. Travis estaba sentado junto a mí, guiándome. ¿Vas bien? Me sentía muy bien. Estaba timoneando el barco y sentía mucho poder al saber que estaba navegando en el océano abierto, haciendo lo que amo hacer. ¿Lo disfrutas? ¿O sí? Todos estaban listos para zarpar, pero se notaba ese ánimo competitivo de querer hacerlo bien. Aquí vemos la velocidad. Ajusten la vela e iremos más rápido. Bien. Cuando la regata comienza, la tripulación está de buen ánimo y emocionada por el desafío. ¿Vas bien? Por más de 6 horas, el Cynthia Woods avanza de maravilla. Todo iba genial. El sol se puso y la luna salió. Tras 2 horas de guardia ni me había mojado. La primera ola no me había salpicado. Era increíble pasar tanto tiempo sin mojarme. Asombroso. Joe, ¿quieres ajustar el elevador de tope? Bien. Al atardecer, 2 de los jóvenes tripulantes preparan las velas para la regata. Ross, despiértalos. Está bien. Bajo cubierta, Travis, Roger y Steve Guy intentan dormir antes de la guardia nocturna. Aún no debía salir a cubierta, pero decidí levantarme, preparar algo de comer y charlar con los chicos arriba. Ahí todo comenzó a ir mal. Encontrar agua dentro de la cabina no es raro,
pero Travis sospecha que algo anda muy mal. Abrí la cubierta del piso y comenzó a entrar a raudales. ¡Roger! ¡Roger! ¡Hay agua! ¡Quítala! ¡Steve! ¿Qué pasa? ¡Entra agua! ¡Apaga el motor! Están en problemas. El casco del barco tiene una gran fuga. A causa de un incidente anterior, la quilla del barco tiene una grieta en el montaje. ¡Joe! ¡Baje las velas! Bien. El capitán Steve sabe que están en graves problemas y deben bajar las velas. Pero antes de que puedan hacerlo, La quilla de la embarcación se desprendió por completo y el barco se tumbó en el agua. El barco se tumbó en el agua, de forma horizontal. De repente las luces se apagaron. El motor también. ¿Qué pasó? No lo sé. en la cubierta el capitán Steve se aferra al barco volcado. Estaba colgando debajo del barco en el agua, pensando que era hora de salir. ¡El barco se hunde! ¡Todos afuera! ¡Desengánchense! ¡Vamos! En solo unos segundos el barco se volcó por completo. ¡Naden! Steve y dos tripulantes logran escapar del barco. ¡Por Dios! ¡Dios mío! ¿Vieron a alguien? No. Pero Roger, Travis y Steve Guy están atrapados adentro. Y el agua está entrando. ¡No moriré aquí! Comencé a gritar, no me voy a morir aquí, no será aquí. Deben encontrar la forma de salir a la superficie o serán arrastrados al fondo del océano. Sientes que estás jodido. No hay forma de salir de eso. El nivel del agua sube rápido. A menos que logren salir a tiempo, están a pocos segundos de hundirse con el barco. ¡Debemos salir! ¡Por la escotilla! La única ruta de escape es la escotilla que está debajo del agua que ingresa. ¿Bromeas? ¡Es la única manera! Pensaba, ¿cómo iba a salir nadando? Ni siquiera un nadador olímpico podría atravesar tanta agua que entraba. ¡Lo intentaré! ¡No puedo! No podía siquiera ir contra el flujo. Esperaba abrir la escotilla a la fuerza, pero al intentarlo, me llevó de vuelta arriba. ¡Roger! ¡Roger! ¡Travis! ¿Qué haremos? Steve Conway no puede hacer más que esperar a que sus hombres salgan. No sabía qué pasaba abajo y me preocupaba que Roger, Steve Guy y Travis no pudieran salir. ¡Debemos salir! ¿Cómo? Estaba aterrorizado. No puedo imaginar cómo me veía. Respira profundo y ve. Te ayudaré. ¡Puedes hacerlo!
Bajé de nuevo y Roger me empujó de las piernas. ¡Travis! ¡Travis! ¡Por aquí! ¡Travis! ¡Nada! ¡Nada hacia aquí! ¡Por aquí! ¡Te tengo! ¿Estás bien? ¡Tranquilo! ¿Viste a Steve? ¡Vienen detrás! ¡Vas tú! ¿Y tú? ¡Te sigo! ¡Hazlo ahora! ¡Steve, por aquí! ¡Steve, por aquí! ¡Nada hacia aquí! ¡Ayudémoslo! ¿Lo tienes? ¡Te tengo! ¡Tranquilo, aguanta! ¡Te tenemos! 5 de los 6 tripulantes lograron salir, pero falta un hombre. Esperan. Roger Stone no aparece. Nadie había visto a Roger salir. No sabíamos si seguía en el barco o si estaba flotando en otra dirección. ¿Lo buscamos? ¿Qué piensas, Steve? ¡No! No podía dejar que nadie vuelva al barco con las líneas de vida sueltas. Nadie podía bucear para entrar ahí y volver. Incluso si entraba al barco buceando sin luz, era difícil encontrarlo porque hay demasiados recovecos en ese lugar y debía hacerlo con una sola bocanada de aire. ¡Tiene experiencia! ¡Seguro salió del barco! El equipo debe centrarse en sobrevivir. Steve Guy escapó del barco sin chaleco salvavidas. ¡Travis, ve hacia el bote! Buscaré el aro. El capitán Steve envía a la tripulación a conseguir el aro de flotación de emergencia. Ven conmigo. Muy bien. Era crucial. Steve no tenía chaleco salvavidas y con el aro tendría algo con lo que flotar. Tienen poco tiempo para agarrarlo antes de que el barco se hunda, pero está enredado entre cuerdas. Es difícil liberar el aro con los chalecos salvavidas puestos. ¡Vamos! ¡Iré sin chaleco! ¡Bien! ¡No se quiten los chalecos! Hagan lo que puedan, pero manténganlos puestos. Bien. La corriente arrastra al capitán Steve y al estudiante. Sabe que debe actuar de inmediato. En esos momentos procuras hacer dos cosas: quedarte cerca del barco y quedarse juntos. Steve y yo no pudimos nadar de regreso al barco. Era mejor que nos quedáramos juntos. No estaba seguro de que mi chaleco nos aguantara a los dos. ¡Chicos, regresen! Steve les ordena que dejen el aro salvavidas. Steve no tiene chaleco. Mantengámonos juntos aquí. Vengan aquí. Átense entre sí. La mejor opción para Steve es atarse entre sí, para que nadie se aleje en el vasto océano. ¡Agárralo! Intentábamos asegurarnos de que Steve Guy no se soltara. Si sucedía, sentiríamos un tirón.
Nos agarramos fuerte para conservar el calor, aunque era la posición más incómoda posible para 5 personas. Mientras el barco se hunde frente a ellos, rezan por un rescate. Pero en la oscuridad de la noche mar adentro, nadie sabe que están desaparecidos. Las probabilidades son de menos del 10%. Fue reconfortante ver la salida del sol. La luz era tranquilizadora, porque revelaba todo el entorno y disminuía la posibilidad de encontrarse con sorpresas. Y con la luz de la mañana llega la esperanza de que pronto se inicie una búsqueda. Esto es lo que sucederá. Les expliqué a los estudiantes lo que iba a suceder. Teníamos una llamada a las 8 en la radio. A las 8 comenzarán a escucharnos. A las 8:15 llamarán a la Guardia Costera. ¿Cuándo enviarán una búsqueda? A eso de las 10 veremos aviones. ¿Y si no nos encuentran? Creo que no al menos por 8 o 10 días. Estas búsquedas van más allá de la supervivencia. Pero el amanecer también trae consigo el intenso calor del sol matutino. El sol quemaba fuerte. Hacía un calor del demonio. Era como estar en un sauna. 12 del mediodía. Al mediodía han pasado 13 horas desde que el barco se hundió, pero aún no hay señales de rescate. Ya debíamos ver algo. Deberíamos estar viendo aviones o escuchándolos cerca o aunque sea a lo lejos. Estábamos cansados. Steve Conway sabe que debe mantener a su tripulación enfocada. En el horizonte ve la misma plataforma petrolera que vieron la noche anterior. Nademos hacia allí. Creí que era una idea tonta. Cambié de opinión. Creo que lo lograremos. Horas antes había rechazado la idea porque estaba demasiado lejos. Vamos. Había descartado la idea 12 horas atrás. Ahora lo veía como una opción viable. Nos dio un objetivo, la sensación de que hacíamos algo más que simplemente flotar. Los chalecos salvavidas estaban empezando a irritar partes de nuestra piel. En un momento me quité el mío y se lo di a Steven. ¡Usa el chaleco! Gracias, Travis. Nadaron durante más de 2 horas. Pero no logran casi ningún avance hacia la plataforma, y el esfuerzo los está agotando. Fue un error. Pensaba que la plataforma estaba a 10 o 16 metros, pero mi visión estaba muy distorsionada.
Gastas mucha energía nadando contra las olas y el viento. No te llevará lejos. Aunque va muy lento, la tripulación sigue avanzando hacia la plataforma. Pero el agotamiento no es su único enemigo. ¡Mantengan la calma! ¡Eviten tocarla! Vimos una carabela portuguesa, una medusa muy venenosa. Tienen tentáculos de entre 6 a 18 metros de largo con aguijones. Los largos tentáculos están llenos de veneno. No hay que acercarse porque su picadura es mortal. ¡Sal! Estaba cerca. Nadábamos rápido. ¡Naden con fuerza! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¿Estás bien? Creo que sí. Logran escapar de la mortal medusa, pero han llegado al límite. Llegar a la plataforma ahora es imposible. Exhaustos y deshidratados, se ven obligados a abandonar su intento. Han estado en el agua por más de 14 horas y la experiencia está empezando a sentirse físicamente. Era cerca de las 2 de la tarde y había pasado un día entero desde que comí o bebí algo. Todos estábamos deshidratados y sudando tras horas en el agua. El cuerpo humano puede sobrevivir 48 horas sin agua. Pero con el sol golpeándolos y su piel expuesta al agua salada, la tripulación está sucumbiendo rápidamente a una deshidratación extrema. Uno de los grandes peligros de estar en agua salada es la deshidratación. Aunque estés flotando en el agua te deshidratas, nuestros dedos estaban arrugados y secos. 3 p.m. Los 5 marineros llevan más de un día en el océano. Han hecho todo lo que pueden para resistir, pero están perdiendo la batalla para sobrevivir. En la noche es desalentador. Estás solo en el inmenso océano. Me sentí pequeño e insignificante, como un grano de arena en el mundo. Sufrieron una exposición aguda al sol, deshidratación extrema, hipotermia. Y ahora están cerca de la muerte. Nadie decía que íbamos a morir ahí, que no nos encontrarían. No lo habían vocalizado, pero todos estábamos pensándolo seguramente. Steve Conway ha hecho todo lo posible por mantener a su tripulación con vida, pero ahora él sabe que sin señales de rescate, su intento de sobrevivir ha fallado. Me preocupaba cómo afectaría a mi esposa. Llevábamos 30 años casados y éramos muy buenos amigos. Vimos a otros perder a sus parejas y es muy difícil. Flotando en el agua, me di cuenta de que no tenía miedo de morir. Fluctuando entre la conciencia e inconsciencia,
Los 5 marineros esperan la inminente muerte. Y de golpe la oscuridad se convierte en la visión con la que han estado soñando. Todas las luces del helicóptero se encendieron. La búsqueda de rescate no había sido abandonada por la noche. La guardia costera rastreó las corrientes, lo que los llevó a la tripulación desaparecida. Todos gritamos, vamos a casa. Me di cuenta de que se había terminado. Íbamos a salir con vida. Fueron llevados en helicóptero al hospital y todos se recuperaron por completo. Pero cuando la guardia costera finalmente recuperó el hundido Cynthia Woods, encontraron el cuerpo de Roger Stone. Nada de lo que digamos o hagamos puede honrar más a Roger que sus acciones del 6 de junio de 2008, cuando orientó a esos 2 estudiantes y los sacó fuera del barco a través del agua que fluía, arriesgando su propia vida. No se debe hablar de esto sin reconocer el sacrificio de Roger, de su esposa y 2 hijos. No lo habría logrado sin Roger. Roger está en mis pensamientos, lo que me recuerda que debo aprovechar mi vida al máximo, porque es breve y estamos solos allá afuera. Lo que hice diferente cuando regresé fue disfrutar más de las cosas, no de las cosas grandes, sino de lo pequeño. En Navidad sostuve a mi nieto muchas veces y pensé en lo maravilloso que era. Lo abrazo y tengo a mi alrededor a mis hijas y mi esposa. La vida es maravillosa, hay que saborearla. Eso es lo que hago diferente.